Vamos a empezar a entrevistar a Alicia Rubio. Lo primero, ¿quién es Alicia Rubio? Oh my God, esto va a ser épico, papus. Qué difícil. Bueno, pues una profesora, una persona que estudió filología, que terminó dando educación física, que encontró la ideología de género en las aulas y que, bueno, y que como estoy acostumbrada a que las cosas sean lógicas y que sean lo que son, pues empecé a investigar. Esto hace muchos años. Sí. ¿De cuándo? ¿Cuántos años? Pues allá por el 2000 poco, porque cuando llegó Zapatero con la famosa reforma y trajo educación para la ciudadanía, fuimos familia objetora precisamente por todo el componente de ideología de género que tenían los libros. O sea, yo ya estaba allí ya investigando, seguí, me encontré con la Ley Integral de Violencia de Género, me encontré con el feminismo, me encontré con el lobby LGTBI. Y bueno, y ellos me encontraron a mí y me hicieron la vida imposible por un primer libro que escribí que yo creía que no iba a leer nadie, la verdad. Sí, y se leyó. Al final se leyó, pero... O sea, que estamos hablando del comienzo del 2000. O sea, eres una de las pioneras en dar este tipo de batallas, Alicia. Sí, yo al principio cuando no me aclaraba encontré el libro de un argentino, encontré algunos textos que había sacado, ni más ni menos que la Conferencia Episcopal Peruana, que fueron los primeros que utilizaron el tema ideología de género. Y había poco más. A Magdalena, de una señora que se llamaba Magdalena del Amo, que la he conocido hace muy poco, conocido personalmente, quiero decir, y yo decía, oye, fíjate esta señora, y claro, con eso me fui orientando, fui luego investigando, y bueno, y como decía cosas que no se podían decir, afortunadamente, aunque a mí me dieron muchas tortas, yo creo que fue aquello del emperador está desnudo y ya se empezó a hablar claramente y ahora hay dos verdades, la oficial que nos quieren imponer y la que todos sabemos, muchísima gente sabemos, que es la verdad verdadera y la realidad respecto a todo el tema de lo que realmente es el feminismo, lo que busca, las denuncias falsas, en fin, todo ese tema. A partir de ahí, además, una de las cosas que a mí me pasó es que yo encontré todo el tema de las aulas, del adoctrinamiento de los críos, todo el tema de la educación sexual, todo cómo venían los lobbies se supone que hablar de algo que a todos nos tiene que parecer muy bien, que es la igualdad y que es el lobby feminista se supone que venía a hablar de igualdad, no, y el lobby LGTBI se supone que venía a hablar de diversidad y en realidad lo que contaban las criaturas eran cosas totalmente fuera de lugar. ¿Cuándo entraron los lobbies? ¿Cuándo viste la patita de los lobbies? ¿En qué año? Más o menos, aproximadamente. Pues vamos a ver, hacia 2000 y poco yo ya empecé a encontrar los lobbies en las aulas, porque hay que tener en cuenta que yo daba clase Leganés en un instituto secundaria. Leganés, de toda la vida, digamos que gobernaba el PSOE, pero le tenía que dar a Izquierda Unida, para conseguir los pactos y tal, la Consejería de Educación. En esa Consejería de Educación empezaron a meterse los lobbies. Entonces, tú como tutor, pues tienes un día a la semana, pues que te dicen que lo tienes que utilizar pues un poco para cosas que no se tocaban en el aula. Entonces, tú de muy buena fe, pues encuentras que en el ayuntamiento te ofrecen una especie de cursillos. Y entonces llamas y dices, pues van a venir unos señores y van a hablarle a los críos de igualdad, pues de cosas. Claro, lo que te encuentras es otra cosa completamente distinta, que van a hablarle de educación sexual, otra cosa completamente distinta. Y ahí es cuando empecé a escuchar todo lo que les contaban, que no venía en absoluto a cuento, que no tenía nada que ver para lo que decían, que a mí me parecía casi corrupción de menores. Y yo siempre cuento la anécdota, cuando ya me di cuenta definitivamente, dije, efectivamente, esto no es normal. Cuando una alumna mía, saliendo de un curso de educación sexual, me decía, ay, profe, yo pensaba que el sexo oral era decir cochinerías por teléfono. Claro, entonces te das cuenta de que se querían encontrar unas cosas que no tenían por qué. ¿Qué edad tenía la niña? Pues tenía que ser tercero de ULA, tendría que tener 13, 14. Pero bueno, pero que hay críos con 13, 14 que no tienen por qué saber nada del sexo anal, sexo oral y de todas las marranerías que les contaban. El colegio no tiene que ir por ahí. Claro, eso para empezar. Pero es que venían del ayuntamiento. ¿Cuál es lo que yo descubrí? Dos cosas. Una, que todos pensamos, es que si vienen del ayuntamiento es gente que sabrán quiénes son, que los tendrán controlados, es decir, bueno, que habrán visto lo que cuentan, porque uno piensa que las instituciones velan por él. Eso vamos, hace mucho ya que yo tengo clarísimo que no velan lo más mínimo. Pero bueno, en ese momento, claro, todos nos fiábamos porque venía del ayuntamiento. Claro, y la segunda cosa, que en realidad el cursillo era lo de menos. Lo que se utilizaba era para poder subvencionar a esos grupos. Claro. Entonces mandaban a gente sin ninguna preparación ni nada. Yo me acuerdo que llamé a unos para que les hablaran de droga, de verdad, y aquello era una cosa que casi lo que les enseñaron era fumar porros sin que les diera. Es que si te da un amarillo,
Madre mía, por Dios. O sea, Aparición unos- de Bolivia del Potro Vallecas. Sí, unos cursillos sin nada de cuestión técnica, sin nada de prevención realmente, sino prevención de que si fumas porros que no te dé un amarillo. Un amarillo resulta que era una bajada de tensión, Claro, que por sí, lo sí, menos sí, le sí, podían una haber pájara, llamado vamos. así. Claro, bueno, yo decía, ¿pero quiénes son estos tipejos? Pues unos voluntarios de la asociación no sé cuantitos que para darles la subvención, se supone que ellos habían presentado un proyecto de dar cursos o de la forma que sea o al revés, pero bueno, el caso es que gente, o sea, sin preparación y sin nada de nada, o sea, un auténtico desastre. Llevan muchos años metidos. Y muchos profesores, como además encima siempre hacían lo mismo, nada, para que los críos estén más cómodos, pues tú, tutora, te vas a tomar un cafecito, claro. ¿Qué profesor se resiste a una hora libre? Claro. Todos los profesores decían, joder, pues me voy al bar, me tomo mi cafecito, mientras los críos están así más libres, porque yo soy una figura que a lo mejor les coacciona o más, pero yo me quedaba. Claro. Resulta que yo me quedaba y fue cuando descubrí todo esto, claro, y decía, pero por favor, pero esto es un bodrio. Ya, entiendo. Madre de Dios, qué miedo. Fran. Bueno, te has hecho un Pablo Iglesias recientemente. A ver, ¿por qué? Explícalo. Pero decente. Has dejado la política a meterte en radio. Pues sí. Bueno, o sea, es verdad. Pero decente, porque tú te has venido a un medio decente, compañera, Informa Radio, una radio donde contamos la verdad con datos, no con opiniones solo. Sí. ¿Qué tal está haciendo el feedback? Y cuéntanos si vas más relajada que con un trabajo de radio que en política, que imagino que en política se irá a 200 por hora. No te creas, en política no se va a 200 por hora, es al revés, estoy más nerviosa con el tema del programa porque quiero informar de muchas cosas. Pablo Iglesias lo hará por maldad, es decir, uno quiere influir en su entorno, en el sentido de que quieres dejar las cosas mejor. Entonces, la política te parece que es un medio. En mi caso, yo no salí muy contenta de lo que se me dejó hacer, en fin, eso ya lo dejo para otro día, pero bueno, el caso es que pensé, después de escribir libros y ver que mucha gente ya no lee, pues dije, ¿cómo puedo yo seguir proyectando todo lo que quiero decir? Y claro, y me encontré con la radio, la posibilidad de hacer un programa y de contar muchísimas cosas que no se cuentan, que es asombroso. Entonces, pues eso, yo me dedico a recopilar noticias y muchas de ellas sé que a lo mejor se ha dicho en una red alternativa o incluso ni eso, no por nada, sino porque uno no da abasto a todo, mientras nos cuentan una cantidad de tonterías en la tele que vamos. Ahí, estamos hablando de noticias de Mordor todos los sábados. ¿A qué hora es tu programa? Pues de 10 a 12. De 10 a 12, de todas formas, también está disponible en iVoox y Spotify. En Spotify, pues no lo sé. Sí, en Spotify sí. También, todo lo de Informa Radio también está. Anda. Todos en estamos Spotify. ahí. Pues la cantidad de gente que me dice, no puedo oír tu programa porque lo mandas en ebook. Y yo digo, es que no hay otra. Pues mira, pues ya lo sabes, todos los programas están en Spotify. Y todo el mundo tiene Spotify. Todo el mundo, casi todo el mundo tiene Spotify. O sea, quien no tenga iVoox, Spotify, ahí encontráis noticias de Mordor, que son maravillosas. Bueno, el otro día hablabas de las que daba pánico. Sí, porque además está ya saliendo mucho. O sea, está saliendo, una de las noticias que daba era precisamente todo el tema de que esto se denunció hace un año en la Unión Europea. Yo le llamo la Torre de Saruman V, porque como hablo de Mordor, pues la Torre de Saruman es una cosa hecha para ayudar a Mordor, que sabe del Señor de los Anillos, pues en la segunda película es la Torre de Saruman, sí. Son malos malísimos y fabrican orcos muy malos, como hace la Unión Europea, dicho sea de paso, ¿no? Y un 2.0, vamos. Sí. Y bueno, y se denunció porque la Agencia Europea de Medicamento dijo que de ninguna manera se había dicho que las sirvieran para detener la infección, que tampoco se había dicho en ningún momento que se dieran a menores de 60 años, porque la relación beneficio-riesgo no compensaba, por decirlo de alguna forma, y que había que hacer un seguimiento enorme y consignar con mucho cuidado todos los casos en los que hubiera algún problema, porque ellos, desde la Agencia Europea del Medicamento, esperaban que hubiera muchos problemas con eso. Todo eso quedó dicho y ahora en este momento yo pensaba que había caído en saco roto, pero no. Resulta que en noviembre se supone que tiene que ir a declarar a los Países Bajos, porque fueron unos diputados de Países Bajos y de algunos otros, fue un grupo de 8 personas. Bueno, pues tiene que ir Bill Gates, tiene que ir Bourla, el CEO de Pfizer, y a explicar
porque les han puesto una denuncia en firme víctimas de la vacuna. Vale, y también los dos, es decir, el ministro de Sanidad y el primer ministro tienen también que ir a explicarse. A mí me encantaría que pasara aquí en España. O sea, no lo de vamos hecho, a ver. tenemos esa carta. De hecho, es posible que haya abogados que la estén mirando a ver, porque verdaderamente vale la pena. Y luego la otra cosa que ha salido tremenda es el libro de Pfizer. El libro de los papeles de Pfizer. Una historia también interesantísima que la conté el otro día en el programa. Sí. Salieron 450.000 documentos de Pfizer que trataron de, lo pidió un abogado, trataron de frenarlo, pero al final el juez dictaminó que tenían que sacar 55.000 por mes. Eso es una burrada de documentos. En mano de todos los que nos llaman conspiranoicos y que lo único que somos es gente informada, estuvieron las 8 hojas de efectos secundarios de la vacuna, que era terrible. Estamos hablando de Pfizer. De Pfizer, sí. Pero tenían, los papeles estos tenían un montón de estudios en los que se han juntado más de 3.000 personas, 3.200 y pico, neurólogos, biólogos, oncólogos, es decir, químicos, físicos, bueno, todo lo que se necesitaba para poder analizar esos papeles y sacar informes en un idioma que podamos entender todos, porque algunos eran tremendamente específicos, complicados y, bueno, científicos. Bueno, ha salido un libro que se titula Los papeles de Pfizer, el crimen de Pfizer contra la humanidad, nos han cortado un pelo, que está batiendo ahora récords de venta, en el que cuentan cómo Pfizer sabía todo lo que estaba pasando. Es tremendo, porque tienen todos los estudios. Si no llegan a coger esos 450.000 papeles, este equipo, pues ahí se hubieran quedado los papeles de Pfizer, a ver quién vamos a poner a mirar eso, sin preparación específica y tantísimos papeles. Y sin embargo, y lo han sacado en un libro. ¿Han sacado? Sí, y está en este momento en Amazon, está en inglés, pero vamos, para el que domine el inglés valdría la pena. Tremendo las cosas que dice, cómo para ponerle a las embarazadas la vacuna, hicieron un experimento con 44 ratas, y de 44 ratas a las embarazadas. O sea, cosas sabían perfectamente para... Me parece que era para febrero, si se empezaba a poner... Bueno, ya sabían que se estaban produciendo miocarditis y pericarditis en gente joven a saco. O sea, ese mismo año ya lo sabían. Sí. En 3 meses tenían unas informaciones. Bueno, de hecho, tuvieron que contratar a 2.000 y pico personas para gestionar todos los casos y datos de efectos secundarios que les estaban llegando. Y callaron como putas, permítanme. Vale, sí, claro, permítaseme... Sí, hombre, aquí en Criticones todo. Fran, no sé si habías acabado tu frase, perdona, tu pregunta, sí. Pasamos a Patricia. Bueno, mi primera pregunta ya la ha comentado, que es el tema de la hipersexualización, de por qué el adoctrinamiento en las aulas y el insistir en que se autoconozcan y tal, que qué es lo que el gobierno, pero bueno, como ya nos has comentado, yo voy a preguntarte, ¿cambio climático o cuento climático? Cuento climático. Vamos, cuentísimo climático, pero es otro de los grandes problemas que tenemos y que además lo estamos viviendo. Es decir, a ver, el clima cambia y es posible que estemos cambiando, pero que desde luego sea de origen antropogénico es lo que yo niego. Absoluta y totalmente. Sí y no, porque resulta que un poco de origen antropogénico, que significa de mano del hombre, algo hay. ¿Por qué? Pues porque parece ser que hay razones para pensar que muchas de las cosas que pasan no son propiamente... O sea, es decir, es curioso cómo se dejan todos los campos a su albedrío, no se lleva nadie a limpiar. Tenemos un montón de paros que yo siempre lo he dicho. A mí me parece muy bien que las personas que tengan problemas de no tener trabajo se les ayude socialmente, porque para eso estamos. Ahora, eso sí, que hagan, es decir, un intercambio naturalmente con algún tipo de labor social, a cambio de ese dinero que la sociedad da. Podían ir a limpiar bosques, no. Por ejemplo. Todo bien lleno. Incluso yo he visto todavía, después de cuántos han sido, 4 años me parece que han pasado de la famosa Filomena, todavía hay al menos por los montes madrileños, yo me paseo y me veo todavía árboles de la Filomena que naturalmente están secos y dispuestos para que, como haya algún extraño incendio de esos casuales y fortuitos con varios focos, focos, lo señalo porque son muy fortuitos. Bueno, entonces es curioso cómo de repente, si incendios, el cambio climático, patatín patatón, ahora de repente empiezan a tirar presas y azudes, que son los que están frenando. Ahí va, efectivamente ha llovido mucho, pero si tuviéramos las infraestructuras que teníamos y si hubiéramos seguido haciendo, pues puede llover todo lo que sea, porque para eso está la labor humana de coger y hacer de forma que no pase lo que ha pasado. Ahora tenemos 100 muertos. ¿A quién porque para mí estos muertos tienen una razón. Claro, y es el cambio climático.
Vamos a ver. Lo ha dicho Ahora, Petro, ¿eh? Ayer lo dijo Petro. Petro es un sinvergüenza que Eso no es. quiero ni decir lo que pienso de él. Pero bueno, ¿qué pasa? Que esto antes se llamaba la gota fría, que la gente está, es que claro, esto no pasaba. ¿Cómo que no pasaba? La gota fría, y además en el famoso año 57 está saliendo de todas partes que Franco hizo una cosa que ha salvado la ciudad de Valencia, porque en el 57 hubo otra parecida. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa zona de España en la que efectivamente de toda la vida ha habido lo que llamamos la gota fría, que es que de repente se forman unas tormentas, que hay unas caídas de agua. De hecho, yo me acuerdo que una vez pillé una gota fría por la zona de Barcelona, que íbamos en coche, mi marido y yo no había hecho aguaplaning en la vida. A mí eso del aguaplaning me sonaba, pues no, pues el coche hizo Qué miedo. y resbaló por el agua. O sea, eran... Claro, pues bueno, pues eso se ha llamado de toda la vida la gota fría. Y lo que hay que hacer es tratar de resolver de forma que, bueno, que no quede más que en un día malo, malísimo, en el que es mejor no salir, pero lo que no Y sobre puedes... todo avisar con tiempo. Bueno, y el aviso, eso. Estaba estropeado también. Los radares Los estropeados. Los radares, que salió, llevaba avisándolo. el varias Palleter, personas, exactamente. entre otros. Otra cosa, vamos a ver, tanto Tremendo. en los colegios, en los institutos, tantos cursitos de estos impartiéndose el tema de autoconocimiento, ¿por qué no enseñan a los jóvenes, por ejemplo, a cómo sobrellevar una catástrofe de este tipo en zonas que saben que hay problemas, por ejemplo? Pues no, porque es mucho más importante que estén aprender a entretenidos. tocarse. Exactamente. Sí, con cosas- masturbándose. O primeros Dios auxilios. Sí, 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 sí. Hombre, ya sabemos cuándo de Rejón, dónde aprendió Rejón. Ah, pues